Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al último Turracinema de la temporada. Pequeños guerreros. José, ¿qué tal? Bueno, sorprendidísimo con esta película porque yo la había visto, claro, en el 98, en el cine en su día, cuando yo tenía 15 años, ¿no? Y con 15 años, pues bueno, a lo mejor no le sacas todo el partido y le pillas todas las referencias que puede tener una película de este tipo, ¿no? Y me he encontrado ahora que la he vuelto a ver de nuevo, me he encontrado una sátira antimilitarista de terror que me ha parecido absolutamente fascinante y que ahora vamos a ir desgranando poco a poco en este programa ya último de temporada que cerramos y nos vamos al veranito, nos vamos a la playita, a la piscinita, a los festivales y a todo Y lo que traeremos disfrutamos. novedades. Hay una novedad importante en este programa y es que si nos estás escuchando en podcast, nos venimos definitivamente al podcast, al formato audio. Y si nos estás viendo en YouTube, bueno, pues dejamos este formato, aunque mantendremos abierto el canal de YouTube y seguiremos subiendo pues el audio, pero vamos a hacer lo contrario de lo que todo el mundo hace, ¿no? Nosotros empezamos en el vídeo y bueno, luego empezamos a publicar el audio en podcast, además de una manera un poco chapucera. Los primeros programas yo recuerdo que extraía el audio y lo subía a podcast directamente hasta que poco a poco me fui enamorando del formato y comencé a meterle música, cortes de película, narraciones y se ha acabado convirtiendo en mi propia forma preferida de escucharnos incluso en podcast. Excepto por los clips de vídeo de promo en redes, yo no suelo ver el programa en vídeo, lo escucho en audio. Y bueno, esto enlaza también, coincide con las pocas visualizaciones que estamos teniendo últimamente y con una cosa que a mí me ocurre y que seguramente la gente no se lo vaya a creer, y es que yo, a pesar de tener el canal de Twitch y de hacer muchas cosas en vídeo, tengo un pánico escénico brutal. Y bueno, me hace gracia que tú a veces me dices, pero si tú, tía, eres guapa y das bien en cámara, ¿no? Pero me temo que el pánico escénico no tiene nada que ver con esto, ¿no? Así que estoy más cómoda, esa es la verdad. Y creo que ya no tengo necesidad tampoco de exponerme tanto. Entonces, esas dos cosas unidas nos han llevado al formato podcast para la temporada que viene. La realidad es que estoy muchísimo más cómoda ahí y además te quiero dar las gracias por entenderlo y por apoyarme en esto, ¿no? Sí, nos vamos a formato podcast. Igualmente eso, aquí nos vais a tener también, bueno, quienes nos escuchéis por YouTube, van a estar también los audios ahí colgados, porque mucha gente escucha audio por YouTube, o sea, Sí. y es un medio importante, bueno, vamos a seguir también por ahí, ¿no? Y también vamos a seguir por otras redes, ¿no? Pero también con novedades, Carolina. Sí, bueno, nos gustaría también antes de eso pediros que nos mandaseis a nuestro correo turracinema@gmail.com vuestros audios. Nos gustaría mucho oíros, a los que yo llamo en mis intros del podcast los turraescuchantes, que para qué turraescuchas, si lo puedo complicar más, pues lo hago, turraescuchantes. Nos gustaría que nos mandaseis un audio máximo de pues igual 3 minutos, que quedan para mucho, 3 minutos, y nos contáis lo que queráis, por qué escucháis Turracinema, qué programa os ha gustado más, de qué peli os gustaría que hablásemos, qué sugerencias para el programa, no sé, las cosas que hacemos que os gustan más, os gustan los monográficos, os gustan las ficciones sonoras que hacemos, ¿no? Y no se vergüenza, porque de verdad que nos ayudáis muchísimo, no sabéis lo mucho que ayuda saber que tenemos ahí gente detrás compartiendo este podcast con nosotros, ¿no? Dar las gracias, por cierto, a muchísima gente que la tengo por aquí apuntada, sin la que esto no tendría ningún sentido, sobre todo en redes sociales, que son los que más interactúan con nosotros, ¿no? Por ejemplo, a Trifidio Darcy, que hay que ponerle a Trifi, José, un monumento en la Plaza Mayor de Sí, Turracinema, de verdad, sí. a Óscar Rubio, tenemos a Dos Eva María, a Sheila Brinston, a Pedro M. Torres, a Isabel Rovira, a Diamo Mocasín, que el podcast de Frikimalismo FM le ha robado el alma y la identidad, y ahora en redes lo podéis encontrar como memedor de Frikimalismo FM, pero es Diamo. Al podcast Hoy Dormimos Poco, que nos apoya muchísimo, a Sebas, a Carlos Simón, que lo tuvimos aquí en el especial de
Buster Keaton, a nuestros croqueteros de Entre Pelis, sobre todo, a Gerardo, a Belén Conde. Últimamente nos ha dado también like Carol, la directora artística Carolina Jiménez, no os perdáis su cuenta, OK Infografía, a Marta, a Arana, a Félix, a Santiago Merino, a nuestros compis de Pasaporte, a Quijabara, a La Puerta de Tannhausen, al Gran Cromic, a Su Cuevas, a Luna Byron, que la quiero muchísimo, a Luna, os quiero a todos, la verdad. Al maestro Trasado, Andrés Trasado, que también nos dio like, nos sigue, que a mí me pareció, a ti te dio algo, a ti te dio un chungo, que nos sigue el maestro Trasado, ¿no? Sí, porque somos un programa de verdad, de cinéfilos de verdad. No sé, a Martín Puig, a Jorwar, por ejemplo, a su cuenta, a ver a quién más nuevo de Blue Sky por ahí. Estaba también Raúl Ortega de X, que también nos sigue por Blue Sky. No sé, es que hay muchísima gente. Perdón si se me olvida alguien, que nos mande un audio poniéndome verde por haberme olvidado de él o de ella. Mil gracias a todos, también a los colaboradores. Que bueno, que ya entre colaboradores e invitados ya son como de nuestra familia. A Óscar Navarro, de Amity Island Podcast, a Bar Hernández, de Misterios y Cubatas, César Fernández, Javier Leiva, Ricardo Mariscal, de Yo no soy, Michael Caine, a Naufed Melián, a Daniel Lorenzo, del Cine Manicomio, que me hizo mucha ilusión que estuviera Dani aquí hablando de All That Jazz, a Seri Alberto, a la Bruji y el Cuentacuentos de Misterios y Cubatas, a Víctor Nanclares, a mi Capi Noventer de Nakatomi Radio, a John Rivero de Amantes de Uyuni, a Gerardo Magro de Entre Pelis, a Aurelio Cabra de Frikimalismo FM, al que le hicimos un favor tremendo al traerlo, a Marta G. Navarro, por supuesto, que siempre se ha venido a hablar de series y de pelis, de las dos cosas, ¿no? Entonces, qué guay a veces. Intento no pensarlo mucho, pero alguna vez pienso qué suerte tenemos de compartir estos momentos charlando de cine con ellos, ¿no? Qué afortunados somos. Sí, absolutamente sí. Es increíble. Bueno, y también hay un cambio en nuestras redes, ¿no, José? Que esto sí lo querías hablar tú. Sí, bueno, hemos decidido, debido a la deriva que ha tenido X o Twitter o como se le quiera llamar en los últimos tiempos, hemos decidido seguir publicitándonos, pero solamente por Blue Sky. ¿Por qué? Porque primero X es que realmente, independientemente del dueño, que te caiga mejor o peor el dueño nuevo y los más, que estés de acuerdo con él, estar en X hoy en día sin pagar es absurdo, porque no tenemos, no hay ninguna visibilidad. Me pasa en mi propia cuenta personal, ¿no? Es que no tiene ningún sentido estar hablándole a la pared, porque apenas si no pagas y no tienes el premium, prácticamente no existes, no tienes viralidad ninguna, y en cambio Blue Sky es una red naciente que evidentemente no ha alcanzado todavía la cantidad de usuarios que tiene X, porque X se abrió como Twitter en 2006, Blue Sky lleva 3 años y poco, pero Blue Sky sigue creciendo de manera orgánica y natural, y además sigue creciendo sin pausa, no deja de crecer. Blue Sky no tiene algoritmo, tal y como lo conocemos, todo lo que pones se viraliza en segundos, y bueno, en Blue Sky es una maravilla a nivel de microblogging compartir cualquier cosa, porque te ve todo el mundo con que tengas unos pocos seguidores, y en X pues ha llegado a un grado que vemos que estamos tirando el tiempo y el esfuerzo a la basura. No porque hay gente en X que nos sigue que es maravillosa, pero lo que no Sí. podemos estar es haciendo un trabajo en una red que es la red más ingrata que hay, ¿no? Que está nada más que preparada para que de una manera agresiva te obligue a pagar ese premium, que además parece que casi nadie está pagando. La red se está quedando bastante desierta para lo que era. En Europa solamente ha perdido el 36% de los usuarios que tenía. Se nota mucho en X, siempre te salen las mismas cuentas, te salen cuentas de hace años, no sabes por qué, tienes fallos todo el rato, no viralizas nada, si pones un enlace, el enlace se viraliza todavía menos, y así no se puede compartir nada y no estamos a gusto. Pero estamos en Blue Sky y, por supuesto, estamos en YouTube, estamos Y en en Instagram. iVoox y en Instagram. En Instagram estamos. Realmente la única red que la dejamos a partir de septiembre, es X. En Instagram, Blue Sky, iVoox, YouTube,
ahí estamos como siempre, al pie del cañón, hablando pelis. Y bueno, también deciros, oye, si no tenéis Blue Sky, animaos. Es una red muy grata, es una red muy justa, porque además está hecha, es una red, digamos, antimillonarios. Su propio protocolo impide que millonarios la compren y la destruyan, que es lo que ha pasado con Twitter. Y bueno, parece que es una red que tiene mucho futuro y ahí queremos estar. Y mandarnos los audios, por favor, mandadnos audios porque los vamos a poner a partir de septiembre en la nueva temporada. El primer programa yo ya lo quiero llenar de audios de vosotros, así que por favor en vosotros confío, tus escuchantes. José, Pequeños Guerreros de Joe Dante, que ya hablamos de Gremlins, ¿no? Que fue el primer programa Sí, que yo sí, lo... y yo también. Yo también lo he visto, ¿vale? Hemos mejorado. Eso es Sí, lo importante. yo en ese primer programa empecé a hablar de Joe Dante y de su relación con los cómics de Tales from the Crypt y creo que me tiré 20 minutos hablando sin parar yo solo, mirando la pantalla con el cómic en la mano. Hemos mejorado, he Claro, no, mejorado, y yo creo. soy responsable porque yo no te paré en ningún momento, que también es un poco mi función coordinar esto un poquito. Así que yo tampoco cumplía con mi función. Y hablamos mucho de Joe Dante, de sus películas. Tengo de todas maneras por aquí un pequeño resumen de Joe Dante, ¿no? Que bueno, ponía yo esta semana en redes, que es un director y productor pues, reconocido por saber mezclar con acierto los tonos de horror, de fantasía, de comedia y de sátira, que empastar todo eso y empastarlo bien y mezclarlo bien ya es un prodigio, ¿no? Y que quede pues también como le queda a él. Sus películas más conocidas son Piraña, Aullidos, Gremlins, El Chip Prodigioso, Looney Tunes y esta de la que hablamos, Pequeños Guerreros. En el 98, cuando Dante hace... esta película venía de hacer, cuando hace Pequeños Guerreros, venía de hacer Segunda Guerra Civil, que es una película que quizás es la más floja de Joe Dante. De hecho, la podéis ver en YouTube de forma gratuita si tenéis curiosidad. Él contó para Pequeños Guerreros con el talento del extraordinario Stan Winston y su equipo de efectos especiales. Se llegaron a reunir incluso con la empresa de juguetes Hasbro para entender mejor cómo funcionan los juguetes, con la idea de hacerlos lo más realistas posible. El diseño de los Gorgonitas, por ejemplo, estuvo tremendamente influenciado por los juguetes de He-Man y los Masters del universo. Si tú te fijas, son prácticamente iguales los de Mattel. Y claramente los personajes del Comando de Élite están basados en los personajes de Depredador, de la peli de Schwarzenegger. Chief Hazard es Schwarzenegger. Están muchos de los personajes, Jesse Ventura, etc. Y también hay una mezcla interesante con Mad Max, incluso con el personaje de la cola, es uno de la cresta, perdón. Este personaje de Mad Max con la cresta es muy parecido a uno de los muñecos que sale en esta película, ¿no? Yo lo veo prácticamente igual, con el pelo y todo, ¿no? El equipo de Stan Winston hizo 4 versiones de marionetas por cada uno de los 13 personajes. Estas marionetas tenían que ser capaces de realizar diversas acciones y expresiones faciales, ¿no? Y bueno, hay un documental también en YouTube muy interesante de cómo se hizo Pequeños Guerreros. A mí me recuerdan también mucho. ¿Tú tenías G.I. Joe, Carolina, o lo veías de pequeña? Pues Lo tenían amigos míos, sí. es que a mí me recuerda mucho también, yo creo que parodia mucho a los G.I. Joe, que Mm. es un producto muy americano de héroes militares, ¿no? Pero que son perfectos, ¿no? A mí me hacía gracia que en G.I. Joe tenían armas de destrucción masiva, pero ahí no moría nadie. Sí, Tiraban un era como el misil, equipo A un poco. sí, muy, muy como el equipo A, le tiraban un Sí. misil, le tiraban un misil a un avión, a un caza, pero siempre salían los pilotos cayendo en paracaídas, ahí no moría nadie, ¿no? Y bueno, los G.I. Joe son míticos, tienen grandes historias en los cómics, a mí me encantan los cómics y tienen grandes sagas, pero es verdad que era un juguete, pues era militarista, ¿no? En la serie militarista muy americano, muy propio de los años 80, esos últimos años de la Guerra Fría, ¿no? La última década de la Guerra Fría. Y a mí me encanta esta película porque hace una crítica brutal a la normalización de la militarización en los juguetes de los niños. O sea, me parece espectacular cómo trata el tema Joe Dante, que ahora vamos a ir analizando.
Y bueno, y de estos efectos especiales que has comentado, a mí me parece la mezcla que hacen de eso, de algo de lo tangible con los efectos, con el propio, con el efecto digital, me parece absolutamente espectacular. La película es de 1998 y a mí no me ha chirriado absolutamente nada. Aparte que los muñecos son preciosos. O sea, como ha dicho, Sí. esa mezcla de He-Man, G.I. Joe, Mad Max, Predator, o sea, me parece una maravilla. Y sobre todo lo que es el pueblo de los gorgonitas, porque los militares tienen carisma, pero los gorgonitas me parecen una auténtica pasada. Son preciosos, son muñecos que me encantaría tener. Eh, tener gorgonitas en mi cuarto, me encantaría. Sí, que no hemos hablado de la historia. Bueno, ahora contaremos un poco cómo es la historia. Aquí tenemos, los que nos estén viendo en vídeo lo verán, tenemos a Chip Hazard y a Archer, emisario de los Gorgonitas, esa famosa frase de soy Archer, emisario de los Gorgonitas. Y curiosamente, si tú ves que ves la mano de Chip Hazard, que queda un poco rara, es como que está intentando señalar algo, pero no llega a señalar nada. Ahí había una pistola. Lo que pasa es que a Joe Dante le dijeron que quitara eso porque ya no iba a ser un público adolescente el público al que iba a estar dirigido esta película, sino que querían que estuviera dirigido a niños. Entonces a Joe Dante le quitaron muchas cosas muy heavy que estaban en el guión original, ¿no? Entre otras, Chip Hazard llevaba una pistola y, bueno, pues los productores fueron un poco como Spielberg con Gremlins, fueron echando azúcar por el guión y al final quedó otra cosa, ¿no? Pero a mí me hace gracia que Joe Dante lo intenta siempre, ¿no? Intenta crear una oscuridad, una mezcla entre comedia y oscuridad que al final los productores por H o por B le van quitando, ¿no? Sí, yo de Joe Dante, que aunque como hemos dicho, es verdad que sí, que realmente lo presentamos en nuestro primer programa, ¿no? Allá por tiempos de los sumerios, ¿no? De ese programa de Gremlins, ¿no? Pero Joe Dante, yo siempre he pensado que es un director que muchas veces se le ha echado, es como cuando hablábamos de Ron Howard en el programa que hicimos de Sí. Willow. Mm. Hay a directores que se le echan encima el San Benito de artesano, ¿no? Y yo creo que no, que son más allá de artesanos. Joe Dante es un director de terror espectacular. O sea, yo lo coloco entre los grandes del terror de sus décadas, ¿no? Es verdad que lleva un tiempo que está menos activo, pero Joe Dante tiene ya 78 años, ¿no? O sea, Bueno, ahí que tiene Aullidos. Aullidos quizá es es su que es película brutal. que es de más terror, ¿no? Sí, Aullidos y Gremlins 2, que la Gremlins 2 todo el mundo la machacaba. Es verdad que llegó un poco tarde, pero a mí me gusta mucho Gremlins 2, la comedia negra No matarás al vecino, que me parece súper Mm, delirante. Pero después tiene películas, por ejemplo, como El Chip Prodigioso. O sea, El Chip sí, Prodigioso, esa es una maravilla de la imaginación, ¿no? El Chip Prodigioso. Después tiene, por ejemplo, una que se llama Matiné, que es una comedia loquísima con John Goodman sobre la energía nuclear, esta Pequeños Guerreros, ¿no? Y es verdad que en los últimos tiempos, pues bueno, ha estado algo más flojo, ¿no? Porque sus últimas películas no han sido tan buenas. Tiene una comedia con Anton Yelchin de 2014 que se llama Enterrando a la ex, mm, en la que intenta un poco a lo mejor volver al tono de No matarás al vecino, eh, pero bueno, lo consigue menos, ¿no? Pero realmente él tiene una filmografía gloriosa de terror, de comedia negra y de fantasía. sí, pero Muy también es que en grande. los últimos años ha dejado bastante el cine de lado y se ha puesto a dirigir televisión, muchos episodios de Sí, series de televisión, sobre todo muchos episodios de Hawaii 5.0 son de Joe Dante, no sé si lo sabías, pero muchísimos. sí, Eh, y podemos pasar a personajes ya, ¿no? Podemos hablar de las voces de estos personajes que los hacen los actores. Por ejemplo, Chip Hazard es Tommy Lee Jones y el Gorgonita Archer, emisario de los Gorgonitas, es Fran Langella. sí. A mí me encantan las voces. Si la ves en VO, además, son voces muy potentes. O sea, La de y Tommy Lee Jones da miedo, ¿eh? es que Tommy Lee Jones da miedo, sí, sí. Y la de Fran Langella, bueno, es que Fran Langella es que Fran Langella es un grandísimo, ¿no? Pero además no solamente la de ellos, porque mira el repartazo de voces que tiene. Es que Kip Killigan del Comando Élite es que es Ernest Borgnine, el gran Ernest Borgnine. Mm, Y sí, después Link Static es Bruce Dern.
O sea, que es que tenemos aquí, pero es que además me hace gracia las muñequitas, las voces de las, bueno, las muñequitas, las muñecas asesinas militares que después vemos que parecen los muñecos estos maltratados de Toy Story, que por cierto, yo creo que esta película, la sombra por lo menos del éxito de Toy Story es alargada. Yo creo que esta película se hizo por el éxito que tuvo Pixar con Toy Story en la misma década de los 90, ¿no? Esto un poco aparte, ¿no? Pero las voces de las muñequitas son Sarah Michelle Gellar y Christina Ricci. O sea, es que esto tiene un repartazo, tiene un repartazo de voces. Y luego esta película está dedicada al actor Phil Hartman, que fue la última película que hizo, y esta película pues está dedicada a él, que es Phil Fimpel. Es el padre de ella, si no me equivoco, de Kristen Dunst, que hablamos de Kristen Dunst, ¿no? Que está aquí fabulosa. Tenía 16 años cuando se estrena Pequeños Guerreros. Es el debut de Kristen Dunst es con Historias de Nueva York, con tan solo 7 años además. En la década de los 90 la vemos actuar mucho siendo una niña, pero muchísimas películas en La hoguera de las vanidades, en Oscuridad, Antes del amanecer, en Entrevista con el vampiro, inolvidable personaje de Entrevista con el vampiro. Tenemos que traer a este programa Entrevista con el vampiro. Mujercitas, en Jumanji, en Corazón de fuego, La sombra del pasado, La cortina de humo. O esta, en Pequeños Guerreros, ¿no? Que ya tiene aquí 16 años. Aquí hace de Christy Fimpel y también pone su voz en películas de animación en Anastasia, en Nikki, la aprendiz de bruja, en Las aventuras de Tom Sawyer, y luego ya la vemos en papeles de adulta como en Las vírgenes suicidas, El cuervo, Salvación, en Spider-Man, inolvidable, ese beso en Spider-Man, inolvidable, La sonrisa de Mona Lisa, Olvídate de mí, María Antonieta, que está estupenda, o más recientemente la hemos visto en Civil War de Alex Garland, ¿no? Es que tiene 43 años y tiene más de 50 películas a sus espaldas, ¿eh? Es un pedazo de actriz, Kristen Dunst, y está siempre estupenda. Yo es que nunca la he visto mal. Sí, a mí me gusta mucho de ella. Primero que es una actriz bastante independiente, que no se ha plegado a las exigencias de la industria, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene papeles muy escogidos siempre, ¿no? Ella puede ser, pues, por ejemplo, papeles comerciales, ¿no? Desde El Cuervo Salvación, que bueno, era la tercera parte del Cuervo, hasta ese que le han mencionado, o la Mary Jane del Spider-Man de Sam Raimi, ¿no? Fue una trilogía de gran éxito de los años 2000. Pero después, por ejemplo, la hemos visto recientemente también en la segunda temporada de Fargo, que es una pedazo de serie que adapta, bueno, cuenta historias en el mundo de la Fargo de los hermanos Coen, y aquí está estupenda. La hemos visto también, por ejemplo, en papeles muy independientes como Melancolía, de Lars von Trier, que es una película bastante deprimente que exigía un papel muy duro y ella lo borda. La hemos visto en El poder del perro. El poder del perro, o sea, ahí es que destroza la pantalla, Kristen Dunst. Y a mí me gusta mucho de ella también que ella lucha contra una de las grandes lacras de hoy en día y que en Hollywood mucho más, que es el edadismo, que es la discriminación de las personas por su edad, ¿no? Ella llegó un momento que dijo, solamente me quieren para hacer papeles de madre triste, ¿vale? O sea, y ella ha ido denunciando eso, que cuando era una jovencita, me querían para ser la Mary Jane de Spider-Man, que era el pibón del superhéroe que estaba de moda, y ahora de repente solo me quieren para papeles de madre triste. Y ella ha denunciado mucho esto, ¿no? El edadismo. El edadismo me parece una de las discriminaciones más estúpidas, porque precisamente todo el mundo vamos a llegar a pertenecer, digamos, al colectivo marginado por el edadismo, ¿no? Que es que te llamen viejo y te discriminen por ser viejo o vieja, incluso cuando ni siquiera... Pero es que aquí, claro, ibas a decir igual esto, que aquí la tragedia es que viejo o vieja eres cuando pasas de los 30 en Hollywood. Sí, sí, Es que es absurdo. y muchas veces en la vida real, ¿eh? O sea, muchas veces en la vida real, toda esta cosa de OK Boomer que está de moda, que ya como tengas, a mí un montón de veces, a mí ya, yo recuerdo a partir de los 36, 37, por ahí me empezaron a llamar Boomer para insultarme en redes sociales, todo ¿Sabes esto. dónde pasa más y tiene más consecuencias catastróficas para nuestras vidas? En el trabajo, en el ambiente laboral. Trabajo.
Sí, en el ambiente laboral es bastante horrible el edadismo que hay. Y esto es algo contra lo que hay que luchar. Yo creo que el edadismo, yo lo he dicho en redes sociales, el edadismo va camino de ser un nuevo racismo, una nueva homofobia, una nueva gordofobia. O sea, el edadismo es discriminación. Y ella lo combate desde Hollywood, que es uno de los mejores lugares para combatir el edadismo. Y además no se achanta. O sea, ahí está en el poder del perro haciendo papelón y diciendo, no voy a hacer papeles de madre triste. No. O sea, entonces ella ha roto muchos moldes en todo esto. Y me encanta además por eso, aparte de que es una pedazo de actriz. Bueno, hablando de la película, ¿cómo podíamos resumirla? Unos juguetes, ¿no? Que les implantan unos chips de inteligencia militar y de repente cobran vida, ¿no? Y hacen lo que, bueno, lo que están programados para hacer, ¿no? Sí, Que es guerrear entre ellos. Tenemos al comando de élite por una parte, que su única misión es destruir a los gorgonitas, y luego los gorgonitas, que es un pueblo en realidad pacífico, que están programados para esconderse del comando de élite, para no luchar y para buscar su tierra soñada que nunca encuentran, que es Gorgon, ¿no? Ya la premisa es estupenda. sí. Y además, te digo una cosa, en el 98 ha sido muy profética, porque ahora que estamos liados con toda la polémica de la inteligencia artificial, yo creo que además lo hemos comentado en algún programa, va a traer cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, en sanidad, ¿no? Eh, por ejemplo, se sabe que va a haber cosas de que, por ejemplo, con el simple móvil te vas a poner analizar un lunar que tengas y ver si eso puede ser potencialmente cancerígeno o no. O sea, la inteligencia artificial va a salvar muchas vidas, va a ahorrar muchos procesos que pueden llegar a ser absurdos, pero la inteligencia artificial tiene muchos demonios, va a quitar bastantes trabajos y uno de los demonios que tiene es que se nos... Bueno, no sé, yo no, esto no es hablar de Terminator, ¿vale? No estamos hablando de Terminator, a lo que, por cierto, perdón, Pequeño Guerrero homenajea también mucho a Terminator, en los Sí, esqueletos que totalmente. tiene mucho homenaje Sí, a Terminator. Pero en además el también proceso, sí, sigue, sigue. en el proceso de creación. Pero además Mm. también lo que te habla es de el mal uso de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, si la programamos mal, se nos puede ir de las manos. Yo no soy tampoco catastrofista, pero pero la tecnología hay que usarla bien y hay que tener además responsabilidad empresarial. Nos habla de todo esto, ¿no? De las empresas que no tienen responsabilidad, de venderle juguetes hechos con esta IA para niños que después se descontrolan. La película Pequeños Guerreros tiene un montón de lecturas que me parecen súper interesantes. Mira que es de 1998, pero está de plena actualidad. El propietario de Heartland, creo que es la empresa de juguetes, que podemos ver paralelismos con algún que otro empresario rico y famoso que tenemos en la actualidad, que Sí, solo quiere beneficios, que por supuesto no le importan los niños ni su bienestar. ¿Cómo entra la publicidad en ese mundo, ¿no? Cómo el chico rubio, no, el otro, el de gafitas, que es el creador de los gorgonitas, intenta venderle la idea a este jefazo y no hay manera, ¿no? Y entonces el otro, el que está un poco más avispado, empieza a meterle la idea del comando de élite, y entonces a este mandamás le gusta muchísimo más y se ponen a ello, ¿no? Aún así, el otro personaje mete también a los gorgonitas en toda esta historia y al final se ponen a fabricarlos. ¿Te has fijado en la contraseña que hay sí, para que es Gizmo? sí. Es que tiene un montón de homenajes Un montón. a Gremlins. Es que, de hecho, a ver, viene a ser el mensaje muy parecido. Gremlins era no juegues con lo que no conozcas, que son seres humanos vivos, y esto es no juegues con la tecnología. O sea, y no emplees más la tecnología, ¿no? Y aquí me hace gracia porque además no solamente, mira, fíjate, no solamente es la contraseña. A Gizmo lo vemos varias veces por ahí. El cuarto del protagonista es exactamente igual que el cuarto de Billy en Gremlins. Subes una escalera y allí tiene todo montado en la típica urbanización americana de pueblo. Estamos en Mm. un pueblo al principio de la película, estamos en un pueblo que es como el de Gremlins o como el Hill Valley de Regreso al Futuro. Sí, es que es el mismo. Ya lo hemos dicho varias veces, que Sí, se construyó un escenario que se usó para muchas películas y este me suena muchísimo, sí. sí, y además también es que empieza precisamente en la plaza del pueblo, yendo en bici, el protagonista, ¿no? Pero es que incluso tenemos ahí a Dennis Leary, o sea, que era el vecino
de Billy en Gremlins, que en Sí. Gremlins 2, en la segunda parte, tiene todavía más papel, más importante. Y tenemos a Denis Leary haciendo un papel, pues algo más o menos similar. Yo creo que aquí Joe Dante es que él mismo se autoparodia. O sea, el concepto de pequeños guerreros es vamos a hacer gremlins con juguetes que tienen IA implantada. Sí, IA vamos a militar. hacer una mezcla entre Toy Story, que se estrena un poquito antes, unos años antes, Sí, y Gremlins. Él mismo sí, ahí, e incluso en el cuarto, que luego vemos de Alan, creo que es Alan Abernathy, sí. Eh, Hay una piraña dentro de este acuario que tiene Alan en su casa. Se está homenajeando todo el rato, ¿no? A mí me encanta, me gusta mucho esa estética noventera del pueblo, ochentera y noventera, sí, del pueblo, del chico en bicicleta, todo eso me encanta volver a eso. Cuando lo he visto esta vez me ha gustado mucho. El proceso de creación a mí me flipa, los códigos en el ordenador, los esqueletos de metal, perdón, que son, como tú has dicho antes, que recuerdan a Terminator, las partes que se van ensamblando, los movimientos, los chips, el empaquetado, todo eso, a mí me encanta cómo está hecho y cómo te lo presenta. Es que es lo que tú has dicho antes, no chirría nada y es una película del 98. sí, sí, no chirría absolutamente nada. Y bueno, una cosa también que yo he visto aquí hablando, que es una película del 98, el protagonista en su cuarto usa la enciclopedia en cartas, en CD. ¿Te Que yo acuerdas de me esa? he fijado. Es que es maravilloso. De hecho, los gorgonitas, o sea, cuando Archer empieza a mirar la enciclopedia, comenta en plan de, oh, eso es en carta, y parece que en carta es como un Sí, reino más allá sí, de sí, las... pero ¿tú no te acuerdas cuando no teníamos esto? Cuando no teníamos la posibilidad de Sí, buscar en Google. Yo recuerdo además que mis vecinos tenían una enciclopedia en casa y era como me voy a casa de mis vecinos a estudiar porque necesito saber lo que ponen esos libros para hacer mejor las tareas que me mandaban por la tarde en el cole. Que tener una enciclopedia era síntoma de prestigio. sí. Y además también yo recuerdo los profesores, por ejemplo, con la enciclopedia en carta tenían problemas, porque claro, había niños, igual que ahora no quieren trabajos impresos en 5 minutos con ChatGPT y toda esta, bueno, impresos, si es que ahora se usan impresoras en casa, ¿no? Porque tampoco se usan ya demasiado lo que es en casa, ¿no? Pero, por ejemplo, había alumnos que imprimían directamente el trabajo de la encarta y, claro, los profesores decían, no, esto es de la encarta, o sea, esto no lo has hecho tú y este trabajo, claro, decía, o me lo haces de nuevo o te suspendo, porque era, bueno, la nueva versión pues, de lo que ahora es posiblemente ChatGPT. Esas expresiones no son tuyas propias, Juanito. Aquí me han metido unas Sí, expresiones sí. raras. O lo que era, por ejemplo, en los años 2000 y en los 2010 copiar las cosas de Google, ¿no? Yo recuerdo Sí. en mi carrera, mi facultad, un tío, o sea, entre uno que había en mi clase, entregó un trabajo de sociología y el profesor lo cogió y dijo, oh, mira, me encanta tu trabajo de sociología, es magnífico, no sé qué tal. Lo que pasa es que tú no eres Pepito Pérez de la Universidad de Barcelona, porque el tío lo había cogido directamente Había de lo que era. copiado también el autor. Sí, no, sí, lo había imprimido directamente y era un trabajo que estaba colgado en internet, me parece que era en el Rincón del Vago, de un estudiante de la Universidad de Barcelona. Entonces, y te Claro. pillaron, o sea, lo pillaron completamente y es como, pues esto era muy, muy en plan la encarta. Me ha traído mucha nostalgia porque, claro, nosotros los millennials hemos vivido una infancia totalmente analógica, pero cuando empezábamos a entrar en la adolescencia o en la pubertad, de repente tuvimos cosas como la Encarta y muy poquito tiempo después los móviles e Internet. Entonces, claro, nuestra generación es la que está totalmente en la brecha y películas como Pequeño Guerrero nos ayudan también, bueno, nos ayudan, nos hacen ver lo gigantesca que ha sido la brecha, pero también lo importante que ha sido Internet, ha sido el invento más importante desde la imprenta, ¿no? Para Lo la humanidad. agradecidos, sí, lo agradecidos que estamos al rincón del vago siempre. Sí, sí. Luego, tú no recuerdas, es que me acaba de venir ahora, que no tiene mucho que ver con la película, pero bueno, ¿tú no recuerdas un programa de televisión que se llamaba El tiempo es oro? Que tenía Sí, que ver con buscar pistas y datos en enciclopedias y en libros. sí, no lo he visto mucho porque yo nunca he sido muy televisivo, pero creo que lo veían mis abuelos. A mi abuela le Ujú. gustaba y he visto trozos. Sí, claro, eso Sí, hoy y en día, toda la movida y lo interesante y lo, lo trepidante
de ese programa era encontrar la pista correcta en el libro adecuado, ¿no? Y esa te llevaba a otra pista y al final a la resolución del problema. Sí. Y Ahora hoy, algo así es impensable. hoy en día me hace gracia porque el otro día estaba en un bar con amigos, estábamos echándonos un trivial un viernes por la noche, de estos bares que hacen trivial, y estás bebiendo pues, tus copitas o cenando con amigos y estáis echando un trivial. Y tenía que estar uno de los camareros del bar mirando por todas las mesas que tuviésemos los móviles apagados o guardados en el bolsillo porque te echaban del trivial, claro. Es que hoy en día ya o sea, hoy en día tenemos todo el saber eso, ahí mismo en el bolsillo, ¿no? Después a veces se usan para cosas malas o para tonterías, pero bueno, ese es Ujú. otro, ese es otro asunto y eso es también, bueno, entra en lo que denuncia esta película, que es sobre todo el mal uso de la tecnología. Mm. Bueno, y conocemos, volviendo a la película, a Alan Abernathy, que quiere ayudar a su padre, tiene una tienda y se le ocurre que, bueno, el repartidor le está repartiendo la mercancía, le está descargando parte de la mercancía y él se fija en que hay unos juguetes por ahí en unas cajas. ¿Qué tiene esto? ¿Qué es esto? Con esto puedo ayudar a mi padre a ver si por fin vendemos algo, ¿no? Y déjame incluso la publicidad y todo. Que por cierto, en el cartel de la publicidad creo que Chip Hazard aparece con la pistola. Luego no en la promoción, pero ahí sí, luego lo Sí, miraré, no estoy segura, pero creo que creo, aparece ahí. creo que sí, creo que sí. Que aparece en la publicidad, en ese cartel enorme con la pistola. Em, y bueno, pues conocemos a Alan, ¿no? Conocemos al personaje de Kristen Dunst, que es Christy, que ya vemos que está dibujada como una chica diferente, ¿no? Es la chica que le gusta Expediente X y no le gusta, ¿no? Cosas de princesita ni de chafardeo televisivo. Le gusta Expediente X, es una tía guay. Y luego ya vemos además que Christie, el primer objeto que coge creo que es un palo de golf y empieza luego a darle caña a los muñecos. Es bastante violenta con un puntito un poquito sádico, Sádica, Christie, el sí, personaje de Christie. Y vemos la familia de los dos adolescentes que se enamoran y sus dos familias que son muy distintas y que además se llevan mal, ¿no? Son prácticamente vecinos. Este vecindario típico norteamericano, ¿no? Las necesidades de uno de los padres y el punto de vista del otro, ¿no? De estas dos familias tan diferentes. sí. Es que la película es una sátira total, o sea, es una sátira de terror. Yo creo de verdad que es muy terrorífica en algunas cosas, ¿eh? Porque los muñecos llevando cuchillos en la mano, con armas, o sea, es que tiene todo el espíritu auténtico Joe Dante. O sea, es una Mm. película, tal vez eso, la suavizaron más, ¿no? Pero es una película 100% Joe Dante, es Gremlins, o sea, pero total. Y hay una cosa también que a mí me gusta mucho y que se ve desde el principio, que es que la película rompe una lanza a favor de que las apariencias engañan. Porque, por Mm. ejemplo, algo muy de la época, tú puedes pensar que los gorgonitas, que son en general monstruos, son los malos, ¿no? Y los militares son los buenos, ¿no? Y aquí vemos, no, aquí los militares son unos eh, totales asesinos y unos cazadores, y los gorgonitas son realmente eso, criaturas pacíficas que al final del todo, claro, tienen que luchar igualmente, ¿no? Aquí la película es pacifista, pero los gorgonitas vemos que llegan a un momento en el que ellos mismos se ven obligados, hay un momento en tu vida en el que tienes que rebelarte contra una situación, ¿no? O sea, a veces, Y porque hay gente, ecologista y naturalista, porque mira que los padres son diferentes. El padre de ella es absolutamente tecnológico, poda la rama del árbol. sí, El otro es más naturalista, más ecologista, pero ¿qué estás haciendo cortando esa rama, ¿no? Y entonces, en contraposición, por eso decía que las dos familias son muy distintas. Estos dos mensajes, pues, bueno, pues están muy patentes en esta película, tanto en los muñecos como en los padres. sí, sí. Te he cortado y ya no sabes por No, no, dónde no, no, ya, seguir. yo estaba, no, comentando eso, comentando que realmente es una película que te habla de eso, de las apariencias. Hay una cosa que Mm, además me sorprendió mucho en su día, porque claro, cuando tienes 15 años, todavía, digamos, acabas de salir, como quien dice, de la pubertad, no de la infancia, pero sí de la pubertad, ¿no? Y yo pensaba al principio, en Pequeño Guerrero, acostumbrado a otras películas de otro tipo, ¿no? De que Chip del mm, Comando Élite
yo me acuerdo que pensaba se va a hacer bueno al final. O sea, yo Ah, sí, pensaba sí. porque es un militar que se parece a Schwarzenegger, que tiene y yo pensaba no, al final van a llegar a un entendimiento con los gorgonitas, él va a entender que los gorgonitas lo que quieren es la libertad, él va a entender que son un pueblo pacífico, y aquí no, aquí la película te mete un tortazo en toda la boca y te dice, no, no, con esta gente no se puede hablar. O sea, con los militares Mm, estos no se puede hablar. Son gente que va a llevar su necesidad de control y de violencia hasta el final y no va a haber ninguna reconciliación ni ningún entendimiento. Entonces, eso creo que es bastante novedoso. rompedor. Sí, novedoso y rompedor, porque es una película que está justo en el puente en el que digamos que pasas de lo que es la infancia a una etapa más madura como la adolescencia, ¿no? Que es la puerta de la edad adulta. Y la película eso te enseña oye, que hay gente que solo quiere la violencia, con la que no vas a Sí, poder sí. hablar, con la que no vas a poder ni razonar. Y con No esa hay gente, contraprogramación posible para el comando sí, de élite, porque están programados para una cosa, ¿no? Les han lavado la cabeza de tal manera que no ven, te suena, ¿no? sí, De sí, me muchas suena. ideologías y formas de pensar que podemos ver Sí, ahora, ¿no? Sí, sí, pues esa es la de Chip Hazard y es muy reconocible. También lo es la de los gorgonitas, ¿eh? Hay gente en esta vida muy pacífica, muy buena, que solo quiere estar en paz consigo mismo y con los demás y que, bueno, si le das la oportunidad, pues bueno, igual puede crear un pequeño paraíso en la tierra, ¿no? Los sí, gorgonitas están programados para eso. sí. Y claro, la película te dice eso, que al final, en ciertas circunstancias, vas a tener que rebelarte, porque no te Y están vas a dejando tener otra que opción. luchar, vas a tener Y que vas a luchar. tener, sí, porque no te están dejando otra opción, ¿no? Hay momentos históricos en los que ha funcionado el pacifismo a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría con Gandhi en la India, con Nelson Mandela en Sudáfrica, pero incluso en esos momentos ha habido represiones duras, gente que ha tenido que pasar por la cárcel y ha habido incluso momentos de lucha y de tensión social, ¿no? Eh, hay gente con la que no se puede hablar y bueno, la película es totalmente eso, antimilitarista total. O sea, es que es una desmitificación del G.I. Joe americano, bueno, brillante, militar perfecto, bondadoso, patriota. O sea, aquí es que es una desmitificación total de este personaje, o de personajes como Rambo, ¿no? Que, Mm, que Rambo, bueno, Rambo es curioso porque Rambo, sobre todo la primera parte, tiene una mezcla es ideológica muy extrañísima. social, es muy Sí, social también. la primera parte es muy social, no deja de ser patriótica, pero es muy social, ¿no? Pone a Rambo que encima de que ha ido a luchar a Vietnam, encima lo machacan en un típico pueblo que empieza a perseguirlo la policía, ¿no? Y después ya las otras se van, la 2 y la 3 sobre todo se vuelven mucho más patrióticas. Pero por ejemplo ya la cuarta y la quinta son bastante más neutras, ¿no? Pero bueno, Rambo también está bastante parodiado. De hecho, hay Mm. momentos en los que hay uno de los militares que a mí me sorprendió bastante. El primero que muere de verdad muere perdiendo las piernas en el fregadero, ¿no? Ostras, el triturador de comida del fregadero, que esto es una cosa muy interesante de Joe Dante, como en un tono de comedia y además que son muñecos, ¿cómo les vas a tener miedo a unos muñecos? Y lo consigue. Hay un momento en la película en el que tú dices, cuidado, cuidado que vienen a por nosotros y son muñecos y son Sí, pequeñitos, hombre, los puedes aplastar no sé, de una patada, ¿no? Con un pie y sin embargo te dan miedo y esto lo consigue muy bien Joe Dante. sí. Y además otro homenaje más a Gremlins. La escena de Gremlins de la batidora, el microondas, de toda la parte de la madre de Billy en la primera, esa carnicería que monta en la Mm. cocina ahí. O sea, esto es otra vez automenaje y autoparodia de Gremlins, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho porque la película, de repente ves que este militar que pierde las piernas es un juguete que muere. O sea, yo pensaba porque hay una parte a uno de ellos, Bueno, no solo muere, y perdona, muere pidiendo un sanitario, un médico. En inglés pide un sanitario, en español pide un médico. Y un sí, médico, muere de forma... dantesca. Y muere sí, además, claro, pierde las piernas, con la referencia esta típica de Rambo, de no siento las de las piernas, no sé, piernas. por ejemplo, de repente tú ves aquí, porque antes hay uno que ha estado a punto de morir, pero lo consiguen arreglar, que en la escena de la persecución, pero no este militar, es que se lo cargan y el juguete muere, ¿no? Entonces aquí en este momento, este es un momento clave de la película donde yo veo que ya de repente dices, oye, qué pequeños guerreros
que Pequeños Guerreros no es Toy Story, y yo amo Toy Story, ¿no? Sí, Pero aquí tú dices, no, 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 esto estos es no otra son, cosa. esto no son Woody y Buzz Lightyear peleándose, que sabes que al final se van a entender. Esto, pero ni de, no, no, no. O sea, y yo creo que es, además está hecho a cosa hecha. El anti-Toy Story, porque venimos de eso, venimos de... Toy Story es una película maravillosa, a mí me encantan las cuatro, incluso la cuarta, que la odia todo el mundo, a mí me encanta Toy Story, toda la saga. Pero Toy Story es una película, pues como Pixar, ¿no? A ver, es más políticamente correcta. Es más americana en ese sentido, el entendimiento, ¿no? Woody y Buzz Lightyear se pelean eh, y tú sabes desde el principio que se van a entender, pero Pequeños Guerreros no. Pequeños Guerreros, tú a lo mejor vienes, imagínate que estamos en los 90, volvemos de vuelta a esa segunda mitad, a esos finales de los 90. Tú vienes de Ujú. haber visto Toy Story y ves que el Comando Élite se va a entender con los gorgonitas, ni de lejos, ¿no? Lo que hemos dicho antes, no, no se van a entender. Con el Comando de Élite no se puede hablar. O sea, y son unos Y además, para que asesinos. esa escena, si tú te fijas, para que no nos parezca tan bestia ni tan terrible, lo que hace Joe Dante es que primero pone como víctima a Archer, que tú te enamoras del personaje del Gorgonita de Archer desde el primer momento, lo pone boca abajo, como que están a punto de torturarlo y de matarlo a Sí, él, ¿no? Eh, como justificando un poco la muerte tan terrible. Y luego, si te fijas, a Alan, al personaje del niño, le hace un corte tremendo. Y Joe Dante, antes de ver cómo le destrozan las piernas a este muñeco, el triturador del fregadero, nos enseña a cámara el corte de Alan, ¿eh? Para que no nos dé tanta pena. Cuidado. sí. Es que además la peli es violenta. Dentro de lo que tiene la peli es violenta, que el Comando Élite, que son una panda de hijos de tal, ¿sabes? O sea, Sí, sí. que son muy malos y muy intransigentes. Y además, representan además, mira, yo creo que las peores malas personas, incluso que las que son malas siendo conscientes de que son malas, son las que creo que ellas piensan que llevan la razón. Sí, que no se Eh, equivocan nunca, que no no se contemplan equivocan. esa posibilidad. Sí, y entonces, claro, las personas que piensan que llevan la razón siempre deshumanizan a su rival y a su oponente, incluso a alguien que simplemente piensa diferente de ellas. Las deshumanizan de tal manera que piensan que tienen todo el derecho a machacarla y a hundirla e incluso a destruirla, ¿no? Y eso es el comando de élite, esos son los militares de Pequeño Guerrero. Gente eh, militar, patriótica, que se cree que lleva la razón. Pues bueno, como estamos viendo, es además es una crítica incluso podemos alargar la crítica a la manera en la que Estados Unidos lleva todo el siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI metiéndose en conflictos de otros países donde no pintan nada, pero allí van ellos a meterse y como llevan la razón, pues yo me meto aquí. O sea, Ujú. es que es una película Pero con también muchísimas lecturas. sí, y te da una de cal y otra de arena, porque lo que estás diciendo del comando de élite, tienes toda la razón. Pero es muy divertido dentro ya cuando asume sus propios códigos y su forma de pensar, cómo se hablan los unos a los otros, ¿no? Además, con estas frases típicas de películas bélicas, ¿no? Y bueno, como se dan la réplica uno a otro y empiezas a cogerles también cariño, ¿eh? A los del comando Sí, de élite. sí, tienen mucho carisma. Tienen mucho carisma. Y a mí los muñecos me encantan. Yo tendría muñecos en mi cuarto del comando de élite. De hecho, posiblemente, seguro que hubo muñecos, bueno, estoy seguro, hubo muñecos en los años, en el 98. De hecho, lo voy a mirar ahora. Hubo muñecos Ujú. en el año 98 de esta película, estoy segurísimo, vaya. Y esto estará descatalogadísimo y costará carísimo. Voy a mirarlo. Sí. Luego en podcast pondré algunos audios del comando de élite, pero cómo se hablan y lo divertido que es, ¿no? Tienes miedo, soldados, normal que tengas miedo, ese tipo de cosas que se dicen entre ellos que son tan divertidas, ¿no? Vamos a seguir por... A ver, ¿de qué? ¿Qué Sí, pasa? sí hay, los he mirado. Ah, vale. Sí, hay muñecos de pequeños guerreros, ¿vale? Yo me imagino que estos estarán como todos los muñecos, hoy en día que los He-Man de los 80 o los Playmobil o los Lego de los 80 y los 90 valen una pasta, pues esto Mm. estará en casas de coleccionistas, pero hay muñecos de pequeños guerreros, me habría encantado tenerlos. Hay un momento a que a mí me hace mucha gracia en esta película que me ha gustado muchísimo, que es cuando empieza a sonar, bueno, vamos a explicarlo mejor, el comando de élite va
en busca de los gorgonitas y bueno, entre medio por ahí pues están los humanos, ¿no? Como bueno, con un mal menor, como hasta que los identifican como el enemigo, porque están dando cobijo a los enemigos, ¿no? Ahí ya pasan a ser enemigos. Pero bueno, los identifican y poco menos que los acorralan en casa y ahí empieza a sonar, que me encanta, los padres de él, los padres de ella luchando todos, incluso los científicos que se meten dentro de la casa que han llegado, los diseñadores de los juguetes y tal, y se meten allí a luchar también. Y me encanta que empieza a sonar el Wannabe de las Spice Girls, ¿no? Y me hace muchísima gracia porque es la misma reacción que tendríamos nosotros ahora si sonara una canción de reggaetón. Porque Sí, es el mismo argumento, esto es guerra psicológica, esto no sí. lo podemos aguantar. Ya han empezado con la guerra psicológica y la prueba es este. You wanna be Y my love, en fin. Que es que en su además momento de, también te taladraba los oídos esta canción, ¿eh? sí, y además que no olvidemos, por ejemplo, que a Kristen Dunst, al personaje de ella, le gusta Led Zeppelin. Entonces, claro, a alguien que le gusta Led Zeppelin, Porque las Spice mola. Girls, claro, porque mola, pero es que Led Zeppelin son dioses, ¿vale? O sea, es que sí, pero aparte, claro, una persona que le gusta Led Zeppelin, pues las Spice Girls le chirrían. O sea, Mm. entonces, claro, aquí nada más que, aquí hay una parte en la que yo, Carolina, veo, nada más que es un pequeño fallo, ¿vale? Pero bueno, lo podemos solucionar con la suspensión de incredulidad, ¿no? Que es que cuando les atacan al final el comando de élite a la casa, aparecen los vecinos, aparece una vecina cerrando la ventana como de, hay que ver a que estáis liando por la noche, tal, pero realmente no ves que en ningún momento salgan vecinos ni nadie, y bueno, estamos en típica urbanización de pueblo americana con jardines abiertos, donde perfectamente puedes ver No, aquí que está. a la... Evidentemente aquí la madre está devolviendo pelotas de tenis Sí, en llamas, ¿no? Que porque los sí, están atacando y allí nadie acude, allí nadie. nadie acude. Claro, Y, sí. y, y además que estás viendo eso, sí, pelotas en llamas, después hay un corte eléctrico brutal, después están, oye, es que yo me asomo y veo que a los vecinos de enfrente los están atacando unos juguetes con cuchillos y sierras y, oye, pero y eso también es puro Gremlin, ¿eh? Eso también es puro Gremlins, Me eso es encanta puro Joe Dante. Kristen Dunst, el personaje de Christie, que aparece con el cortacésped y lo lleva como si llevara un tanque, exactamente igual, y se Sí, carga a un montón del comando de élite, ¿no? sí, hay una escena justo antes del ataque final que me encanta también, que es cuando ves, cuando el resto del comando de élite inicial, los 5 o 6 que están con el comandante al principio, que nada más que con con el comandante Chip Hazard, que nada más que Ujú. sobrevive él, que se caen en un charco de hierbas embarrado, ¿vale? Y ahí el que sobrevive es él. Después vemos que va a buscar más juguetes y trae ya un ejército entero. Y me hace gracia porque esto es otra parodia, claro, esto es otra parodia de los cenagales de Vietnam, ¿no? De que hemos visto en Sí, Rambo, sobre todo en Rambo 2, que Rambo 2 es la que transcurre en Vietnam, ¿no? La primera transcurre en Estados Unidos, la tercera transcurre en Afganistán, pero la segunda de Rambo, que es en Vietnam, todo esto los cenagales vietnamitas míticos, bueno, no solo de Rambo, sino de todas las películas de Platoon, de la chaqueta metálica, o sea, de todas las películas que hemos visto de Vietnam, esto es una parodia total. Lo que pasa es que estos están ahí muertos, flotando en una especie de riachuelo de barrio de una urbanización de un pueblo americano, ¿no? Esto es súper paródico, pero es es que es totalmente homenaje y muy, parodia. muy Sí, sí, divertida, Pequeños Guerreros. sí, Si queréis ver una sí, Toy Story gamberra, de verdad que os lo sí, vais a pasar genial con Pequeños Guerreros. No es tan conocida Pequeños Guerreros como yo creía, ¿eh? Yo creía que no, Pequeños Guerreros era más conocida y luego me he dado cuenta de que no, de que poca gente se acuerda de Pequeños Guerreros. Y es una película maravillosa. sí, es que, bueno, también para eso estamos en estos programas, ¿no? Creo, para realzar, aquí lo mismo, igual que hablamos de cine clásico, hablamos de cine más comercial, y aquí, pues bueno, aquí tiene cabida El Señor de los Anillos o Indiana Jones y películas más raras, ¿no? Y es verdad que a Pequeños Guerreros yo creo que había que darle un programa, Es porque muchísimo más conocida Pequeños Guerreros que Detachment, por ejemplo, claro, pero que no es tan Detachment. conocida como yo creía. ¿Tienes algo más Sí, por ahí? Por ahí? yo ahora una pregunta, o sea, ¿tú te imaginas que se la hubiesen controlado menos ayudante? ¿Esto habría sido gore? ¡Guau! Bueno, y Gremlins. A mí me hubiese gustado ver una Gremlins de Joe Dante no tan Sí, controlada. sí, parece que viene la tercera, Mm. Gremlins. A ver qué pasa, ¿no? Porque a mí
gustándome la segunda, que lo he comentado antes. A mí Gremlins 2 me gusta y que también es de ayudante. Es verdad que la segunda de Gremlin ganó en efectos especiales porque teníamos el Gremlin araña, el Gremlin eléctrico, el Gremlin vegetal, pero es verdad que la segunda era bastante menos violenta y macabra que la primera, ¿no? Se volvió bastante... La primera era ochentera, la segunda era más noventera y es verdad que creo que perdió un poco esto, ¿no? A ver cómo va, a ver cómo es la tercera, ¿no? A ver quién, cómo orientan Gremlins 3, ¿no? Y yo, claro, pensando de que habría sido Pequeño Guerrero si le hubiesen dado carta blanca a Joe Dante. O sea, que habíamos tenido ese Mm. desmembramiento, vete a saber lo que Bueno, habríamos tenido en esta película. Steve Hazard muere de una manera muy violenta. Sí, Claro, y sí, yo cuando la he visto esta última vez digo, no me acordaba yo que esto era tan violento, ¿no? Pero también tiene esto una de cal y otra de arena, esta mezcla que tiene Joe Dante tiene un final muy positivo, incluso muy sí, ecologista y muy wonderful también, ¿no? sí. Un final muy positivo, pero si te fijas, el millonario de turno de la compañía se libra bastante, ¿vale? Y Sí, hace un pero va comentario, repartiendo cheques por todo el sí, sí, vecindario. y además hace un comentario súper irónico que de los juguetes, ¿no? Estos militarizados, ¿no? Que dicen, uy, conozco unas cuantas revoluciones en Sudamérica que van a estar interesadas en esto. O Sí, sea, horrible, sí. eso es brutal, o sea, eso es brutal, o sea, te mete, o sea, encima te hablas de eso, ricos estadounidenses vendiendo armas a revoluciones en Sudamérica y podemos Sí. mencionar Sudamérica como cualquier lugar, como Me gusta Asia, el África. padre de Alan, que es el más, bueno, que está más concienciado, podríamos Sí, decir, que se encara con este millonario y le dice, usted no tiene dinero para pagarme a mí, de repente le pone el cheque delante y dice, ah, pues sí que tenía, sí, y coge el cheque, ¿no? Incluso el idealista cae en eso, ¿no? claro, es que el idealista, pero claro, el idealista, ten en cuenta, tiene una tienda de juguetes que no funciona, que es un negocio ruinoso y encima la casa la han destrozado. O sea, vamos a ver, o sea, tú eres idealista, pero claro, si es que te ha dado, no vemos lo que hay en el cheque, pero en el cheque habrá millones, en el cheque habrá para relanzar la tienda y te sobrará dinero, ¿no? Al Mm. final es una crítica también, al final eres pobre, o sea, o pobre o de clase media baja, que es lo que se ve que son más o menos, o sea, pero no te sobra el dinero y encima tienes una juguetería que bien no va. Entonces, pues bueno, es que es una crítica brutal. La película tiene un montón de, es que tiene un montón de puntitos ahí que te va tirando los darditos y te quedas, wow. Y insisto también, yo no soy catastrofista con la IA, ¿vale? O sea, cosas como con la inteligencia artificial. Terminator era una fantasía ochentera y noventera, maravillosa y magnífica. Yo creo que la IA es una cosa creada por los humanos y controlada por humanos, ¿vale? Que vive de un collage de cosas que le damos para que aprenda. Pero yo sí creo que si hubiese, que si se llega yo sí creo que en algún momento puede que haya robots de guerra, ¿no? Controlados por la IA, ¿no? Y desde luego que muchas empresas, por desgracia, se van a interesar en esto, ¿no? Y por supuesto, la mandarán a conflictos porque no estarán ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en la Asia más desarrollada como Japón o Corea del Sur, ni en Australia o Ujú. Nueva Zelanda. No, no, esto se irá a zonas de conflicto brutales, donde encima Mm. también pues el primer mundo se forrará con todo esto, ¿no? Claro, es Bueno, que se forrarán los ricos del primer mundo. Nosotros no veremos un duro, ¿no? esta película te da cositas que pensar, esa animación tiene crítica social, aventuras, comedia, es una pequeña, gran joya, Pequeños Guerreros, ¿no? Sí, sí. Pues Eh, terminamos ya aquí, ¿no? ¿Tienes algo más por ahí de Pequeños Guerreros? nada más, salvo que la veáis. Es verano, es una buena época para ver este tipo de películas. Si podéis, en familia o con los amigos, todo el mundo reunido, porque es que os vais a reír, os vais a sorprender y vais a ver encima, ya os digo, o sea, esto es una sátira cargada de armas de ironía. O sea, esto es una maravilla. El Toy Story oscuro. No Sí, os perdáis, no os perdáis Pequeño Guerrero, es de maravilloso, verdad. yo me lo he pasado pipa. Así Sí, que, bueno, ved Pequeños Guerreros y nosotros nos vemos y sobre todo nosotros nos vemos, pero sobre todo nos escucharán a partir de septiembre en podcast, en iVoox y en Spotify. Así que empezamos nueva temporada en septiembre y bueno, esperamos también tener vuestros audios para que podamos ponerlos y así escuchar
lo que nos tengáis que decir, que nos interesa mucho. Yo tengo muchísima curiosidad por saber qué nos vais a contar. Un beso, José. Feliz verano. Nos vemos pronto. Feliz verano y a disfrutar. Chao. Adiós. Chao.